Nos ve tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, queremos ser la luz. Sea de bendición para todas las almas y que te conozcamos, Señor, y que vivamos para tu gloria. Padre, gracias por tu palabra. Si no fuese por ella, nosotros estaremos perdidos. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, que ha dado a conocer la gran verdad, Señor. Gracias por la cruz, Señor, y ahora te pedimos que nos conduzcas con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, toma tu cruz. Jesús estuvo con los discípulos aproximadamente 3 años y medio. En los 4 evangelios se puede ver, ¿no?, los grandes prodigios y señales que nuestro Señor realizó. Dio vista a los ciegos, a los cojos los hizo andar, sanó leprosos, a los mudos hizo hablar, resucitó muertos, expulsó demonios, sanó todo tipo de enfermedades físicas, psicológicas y espirituales. También sus enseñanzas eran y serán extraordinarias porque enseñó con autoridad celestial. Por todos estos hechos, multitudes estaban dispuestos a seguirlo a donde quiera que él iba. Un día Jesús comenzó a dirigirse a Jerusalén para morir. Pero yendo Jesús con los discípulos, les preguntó en el camino: ¿quién dicen los hombres que soy yo? A lo que los discípulos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y esta misma pregunta también les hizo a los discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro, como representante de los discípulos, tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo. Al escuchar Jesús esta confesión de Pedro, lo reconoció en otro evangelio, como en Mateo. Él le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias. Eso quiere decir que Jesús es el Mesías prometido que tanto esperaba el pueblo. Sin embargo, Jesús le mandó que no dijese eso de él a ninguno. ¿Saben por qué? Porque sería de impedimento para lo que realmente había venido Jesús a este mundo. Por eso comenzó a explicarle la misión más importante, y que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto era necesario con el propósito de liberar al hombre del pecado y la muerte. Con este propósito descendió Cristo. Y haciendo este sacrificio, era la única forma de abrir camino para la salvación del hombre. Como dice en Marcos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pero los discípulos no entendieron lo que Jesús les decía. Ellos quedaron sorprendidos al escuchar acerca de los sufrimientos, el rechazo y la muerte por la que pasaría Cristo. Y eso fue impactante para ellos. A decir verdad, los discípulos no eran tan distintos a la multitud que seguía a Jesús, pues ellos también le seguían con entusiasmo e interés humano, porque pensaban que Cristo sería un rey terrenal, que los liberaría de los romanos. Y con esto se aseguraban tener lugares de prestigio cerca del Libertador
cuando eso sucediera. Pero se llevaron una inesperada noticia. Jesús le dijo claramente lo contrario, y esto golpeó directamente a los intereses de los discípulos, haciendo que reaccionara. Dice la palabra que Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esto quiere decir que Pedro se tomó el atrevimiento de corregir y reprender a Jesucristo. Tal vez, si el Señor reflexionaba humanamente lo que le decía Pedro, le hubiese hecho caso. Pero Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, como dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por esta razón Jesús marcó bien la cancha y le mostró de qué lado estaba Pedro, tratándolo como un enemigo, por haberle reconvenido como le hizo. El Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué lo habrá llamado así? La razón fue porque estaba viendo los acontecimientos que sucederían desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. El deseo de Pedro era que Jesús evitara los sufrimientos, el rechazo y la muerte. En otras palabras, que evitara el sacrificio de la cruz. Perdón, un segundo. Si ustedes prestan atención a las tentaciones de Jesús que tuvo en el desierto por el diablo, hay 3 tentaciones por las que pasó. Primero, convertir las piedras en pan. Segundo, ser rey de este mundo si adoraba al diablo. Tercero, el diablo quería que Jesús demostrase que era el Hijo de Dios. Estas 3 tentaciones del diablo muestran que si Jesús accedía, tomaría atajos para evitar el camino de la cruz. Obviamente que Jesús jamás caería en las trampas del enemigo. Pero no fue en el caso de Pedro. Lamentablemente, en ese momento el deseo de Pedro estaba alineado a los deseos del diablo. Por eso Jesús lo reprendió de tal manera: quítate de delante de mí, Satanás. Les hago una pregunta. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? A ver si son valientes a responder. El Hijo de Dios, el Cristo, ¿no? Es fácil de responder, ¿no? Lo sabemos. Ahora bien, ¿cuál es tu deseo al buscar a Cristo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir al Señor? ¿Podemos reconocer nuestro ser miserable, desdichado y arruinado como lo hizo Mateo y la mujer pecadora? Y que luego salieron corriendo a la presencia del Señor porque vieron en Él el único capaz de librarlos de esa condición caída, triste y oscura, y que nadie más lo podía ayudar. Nosotros sabemos quién es Jesús, pero eso no quiere decir que andemos en la voluntad de Dios. ¿Podemos ver la cruz de Cristo desde el punto de vista de Dios? ¿O estamos viendo la cruz de Cristo desde el punto de vista humano, así como Pedro? Si es así, eso nos impedirá acercarnos a Él, porque nuestro apego a nuestros intereses personales, nuestras metas o planes terrenales afectan y destruyen nuestra comunión con el Señor. Si nosotros queremos llevar esta clase de vida, hermano, te digo claramente que nosotros somos enemigos de Dios. Porque no nos acercamos a la cruz de Cristo y estamos evitando y rechazando la necesidad de tomar la cruz. Por lo tanto, el pecado está reinando en nuestras vidas. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas.
Esa es la mayor condenación. No venir a la luz de Cristo, rechazándolo y querer andar en nuestro propio camino. Si nos dejamos arrastrar por las costumbres de este mundo y decidimos no seguirlo, tenemos que saber que es el camino más seguro a la perdición. Jesús nos enseña su misión más importante que debía llevar a cabo, aunque no sería nada fácil. Aún así, el Señor demostró que estaba dispuesto a padecer todo lo que dijo, incluso si eso lo conducía a la muerte. Pero Jesús también mencionó algo que es muy importante y que los discípulos parecieran no haber prestado atención. O tal vez pensaron que Él les hablaba de un futuro muy distante, como la resurrección que sucederá en el día final, también conocida como el día del Señor. Sin embargo, Jesús había dicho que resucitaría después de 3 días. De todas formas, el Señor vencería el poder de la muerte. Y es a partir de ahí donde Jesús nos instruye y nos marca cuál es nuestra misión como seguidores de Cristo. Cuando Jesús resucitó, el libro de los Hechos nos dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso quiere decir que pasaron un tiempo intensivo aprendiendo acerca del reino. Pero en el pasaje de hoy vemos que antes de la cruz y de la resurrección, los discípulos aún no estaban listos para entender las cuestiones del reino. Jesús dijo en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así que el Señor solo le comenzó a adelantar lo que sucedería en poco tiempo. Y lo que sí les enseñó en ese momento es lo que implica seguirlo. Y ahí vemos que Él no minimiza en ningún momento el costo de seguirlo. El precio de la cruz es muy alto. Es sinónimo de muerte. Así que Jesús juntó a la multitud con los discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá podemos ver 3 características fundamentales para seguir a Cristo. Y con esto, hermanos, podemos reconocer ahora cómo debe ser nuestro andar con el Señor. Veamos las 3 características que el Señor enseña y que nos invita a seguir. Primero, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de Jesús, debe negarse a sí mismo. Esto quiere decir abandonar nuestra vieja manera de vivir y nuestros antiguos deseos y propósitos terrenales. Miren, Jesús le dirige estas palabras a sus seguidores, tanto a las multitudes como a los discípulos. Nosotros podemos participar en todas las reuniones de la iglesia, podemos diezmar y realizar diversos servicios en la iglesia, pero eso no quiere decir que andamos en pos de Él. Negarse a uno mismo es una muestra de la nueva vida en Cristo, una vida en la humildad del Señor, eligiendo ceder antes que combatir, eligiendo oír y obedecer a la voz del Señor antes que a la voz del mundo. Y así poco a poco la vida vieja se va muriendo, como dice 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Al conocer a Jesús, comenzamos a vivir en la verdad, en la justicia, en amor, en la santidad, en la honestidad, en la gracia y en la luz. Todo esto solo porque seguimos al Señor y andamos con Él. Nuestra manera de vivir ya no es la de antes. No pensamos como el mundo. Nuestra perspectiva de vida cambia porque nuestro corazón fue transformado.
por la palabra de Dios y somos guiados por ella llevando una nueva vida en Cristo. Llevamos una nueva vida en Cristo obedeciéndole y amándole cada vez más. Y así nuestra vida carnal va disminuyendo, porque fue crucificada. Y la vida espiritual, ¿no?, va creciendo, alimentándonos con su palabra y con el Espíritu Santo. Reconocemos que la vida vieja nos estaba conduciendo a la muerte, pero la nueva vida en Cristo nos guía a la vida eterna. Por lo tanto, renunciamos al hombre de pecado para vivir a la imagen de Jesús. Segundo, tome su cruz. Para los judíos pedir esto era algo aborrecible y vergonzoso. En ese tiempo la cruz era símbolo de la ejecución pagana más aberrante, humillante y dolorosa. La cruz era la mayor sentencia para el más vil criminal. Cuando un criminal cargaba esta cruz, perdía todo su derecho. Era golpeado, escupido, maldecido, le podían arrojar cualquier tipo de cosas. La cruz era repudiada por los judíos. La cruz es símbolo de muerte atroz. Tome su cruz significa entregar nuestra vida a Cristo, y así como Cristo lo hizo. Confiar en sus palabras todos los días de nuestra peregrinación, como Jesús dijo en Lucas 9:23, que es paralelo al pasaje de hoy, pero ahí dice un detalle más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si amamos a Cristo más que a nuestra vida, sí o sí tomaremos la cruz. Nos aferraremos a ella, como Jesús lo hizo, camino al lugar de muerte. No temeremos al sacrificio. El Señor nos enseña el camino de la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y cuando esto sucede, ya no cargamos el peso de la condenación, sino que cargamos la cruz, en la cual encontramos descanso para nuestra alma. Como dice Mateo, póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuando emprendemos el camino de seguir a Jesús, debemos tener bien en claro que la cruz tiene triple impacto. 1, la cruz mata al viejo hombre y nos ayuda a abandonar nuestra vieja manera de vivir. 2, la cruz nos ayuda a crecer y fortalecernos en su santidad por la nueva vida en Cristo. Y 3, la cruz es el único medio donde podemos seguir a Jesús y estar junto con Él. Pablo dijo de esto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo se volvió uno con el Señor. Así que Jesús nos enseña que tomar la cruz es morir en obediencia. Tercero, sígame. El Señor nos invita a seguirlo e imitar su entrega en todo aspecto, amando a las almas perdidas y buscándolas, siendo hacedores de su obra, manifestando su reinado soberano en nuestras vidas, aunque eso nos cueste la vida. Pedro, quien recibió la más fuerte reprensión de parte del Señor, pudo entender esta invitación tiempo después. En su carta, cuando era más grande de edad, él dijo, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique
que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Acá podemos ver el cambio radical de Pedro, ¿no? Quien antes quería evitar los padecimientos de Cristo, ahora nos insta a seguir los pasos del sacrificio del Señor. Y eso porque Pedro pudo ver el sacrificio de Cristo, entendiendo la intención de Dios. Además, nos exhorta a dar buen testimonio de lo que Jesús hizo por nosotros al sacrificar su vida por medio de sacrificar la nuestra. Hermanos, si rechazamos esta invitación y seguimos por el camino de aquellas personas que rechazan a Cristo y que además se desviven por las cosas de este mundo, aferrándose en deleites y satisfacción humana, el fin será la perdición. Y Jesús nos advierte de esto en el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Acá está el camino de la salvación, el camino del discípulo. Entregando nuestra vida por amor a Cristo y teniendo fe en su palabra. ¿Podemos notar esto? Nosotros no tomamos la cruz para morir solamente. Nosotros tomamos la cruz de Cristo porque allí se encuentra la vida. Jesús transformó la idea de algo repugnante a la vista humana en lo más hermoso, porque Él derramó su vida en sacrificio por amor a nosotros. Y luego de que esto pasó, miles de almas tomaron su cruz y fueron perseguidos por causa de Cristo y del Evangelio. Entregaron sus vidas de una manera maravillosa. Según los libros de historia, como el de los mártires, cientos de cristianos cantaban con gozo cargando su cruz cuando eran ejecutados. Otros fueron quemados para alumbrar las calles de Roma por las noches. Padres vieron morir a sus hijos por no negar su fe en Cristo. A otros lo decapitaron. Otros fueron ahorcados. Y muchas otras cosas más. Estos cristianos cargaron su cruz de una manera admirable, ¿no creen? Cuando escuchamos esta historia, ¿qué es lo que sentimos? ¿Estamos dispuestos a padecer de esta manera? Las conferencias de verano son hermosas y muy conmovedoras, pero no debemos caer en el terreno de ser solamente cristianos sentimentales o soñadores, que toman grandes decisiones de entregar su vida por el Evangelio, pero que ante la primera complicación se olvidan de lo que habían prometido. Qué gran ejemplo fueron estos mártires, que decidieron cargar su cruz como el Señor les ordenó. Gracias. Ni siquiera la muerte fue un impedimento. Es más, ellos llevaron el Evangelio de la salvación a donde el Señor los enviaba. Y en cualquier circunstancia, ellos permanecían firmes. Para estos hombres de fe, la predicación era una cuestión de vida o muerte. No por algún beneficio propio, sino por el de aquellos que no conocían la cruz de Cristo. Qué formidable actitud de predicar el Evangelio tuvieron estos mártires. Aunque en realidad es el Espíritu Santo el que trabaja y nos ayuda a tomar la cruz. Son los cristianos fieles quienes dan sus vidas con mucho amor por no poder estar en silencio. El Señor pone su palabra de salvación y trabaja con su Espíritu Santo en los que deciden seguirlo como Él ordena.
Por eso, primero es necesario tomar la cruz. Tomar la cruz. Pablo, como un buen discípulo que siguió a Jesús, proclamó la responsabilidad que tenía en cuanto a compartir la palabra. Él dijo en 1 Corintios, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado, ¿escucharon? Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Esta era la misión de Pablo como seguidor de Cristo. Y hermano, ¿cuál es tu misión que Dios te encomendó? Jesús nos da la respuesta. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esa es nuestra misión de victoria al andar en el camino de la cruz. Es vivir por el Evangelio. Pero ¿cómo vive el mundo? Hace lo contrario, ¿no? Trabaja duro para conseguir todas las cosas temporales de esta tierra, a costa de malgastar su vida. Jesús nos hace una pregunta para que decidamos recorrer el camino bueno. Él dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna, ¿no? Solo Jesús pudo pagar el precio de nuestra salvación. Nosotros jamás podremos pagar la recompensa de nuestra alma, por más cosas buenas que hagamos. El hombre no puede justificarse delante de Dios de ninguna manera. Su cuerpo y alma están corrompidos y contaminados. Y la única cura para ese estado es la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Con su ejemplo, Jesús le dejó bien claro a los discípulos cómo es el camino de la cruz. Como ya le comenté, para los judíos la cruz era algo aberrante y vergonzoso. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, a los seguidores, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús nos mostró primero la consecuencia de seguir el camino de salvación, que se encuentra en el versículo 35. El que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la salvará. Y ahora, en el versículo 38, muestra la consecuencia del camino de perdición. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. O sea que si nos volvemos atrás cobardemente en nuestras viejas costumbres y vivimos en el camino pecaminoso de este mundo, obtendremos nuestro propio castigo. Como dice Jeremías, tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. El Señor se avergonzará de nosotros. Nos rechazará como nosotros le hemos rechazado. Todo por seguir la corriente de este mundo. Pero si queremos andar en pos de Él, tomando su cruz, resultará todo lo contrario, porque tendremos una vida victoriosa. El mundo desprecia la cruz de Cristo, sin saber cuán valiosa es. Piensa que es una pérdida de tiempo recorrer ese camino, que no ayuda los planes humanos. Es triste ver a un hombre que llega a la última instancia de su vida sin Cristo. Sus ojos son abiertos cuando se encuentra a la orilla de la perdición. No importa cuán buenas personas fueron, ellos están condenados por rechazar la cruz de Cristo. Es triste ver a quien conoció a Jesús y lloró ante su cruz, pero nunca decidió seguirle.
Es triste ver a quien nunca ha decidido vivir como discípulo, a quien conociendo la verdad nunca ha tomado la cruz. Jesús hizo valiosa la cruz con su justicia y con su amor. La cruz nos da vida y restauración. El Señor nos invita a esa grandiosa cruz. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar tu cruz o vas a evitarla? Toma tu cruz. Si perdemos nuestra vida por causa de Cristo y del Evangelio, no es una mera pérdida insignificante. Es el único camino de amor y de vida al que nos llama el Señor, tal como Él mismo lo hizo porque nos amó. Jesús hoy también nos dice, toma tu cruz. Hasta aquí con el mensaje y ahora sí mi testimonio. Agradezco al Señor por haberme permitido meditar en esta palabra. Siempre meditar su palabra es de gran bendición. Aunque en este mensaje al principio no parecía fluir nada. Cuando recibí el estudio pensé que era sencillo, pero me ha dado una lección de por vida. Me encontré con un corazón árido y seco. Y como tenía bastante tiempo, me lo tomé tranquilo. Pensé que en algún momento Dios guiaría mi puño al escribir. Pero sí comencé a preocuparme cuando mi suegro se enfermó gravemente, porque vi la preocupación de mi esposa y sabía que era cuestión de tiempo que ella viajara a Perú. Entonces me preguntaba, ¿qué está queriendo hacer Dios en estos momentos? Para los dos, ¿no? Tanto para ella como para mí. En ese momento, bueno, mientras tanto, comenzaba a organizarme para cuidar a mis 3 hijos. Me dije que esto era el momento adecuado para activar mi fe y ver de qué estamos hechos. Gracias a Dios no costó mucho. Ellos colaboraron bien. Lo que sí me maravillaba de cómo Dios ordena cada detalle de la vida de mi esposa y la mía para estos momentos difíciles. Pero, mientras tanto, el mensaje no fluía nada. Estaba estancado. Lo raro es que salían muchos pensamientos que fueron de estorbo cuando meditaba y no podía concentrarme. Iban pasando los días y mi hijo Mateo todos los días me preguntaba, papá, ¿cuánto falta para la conferencia? A los pocos días de la conferencia ya le dije, hijo, basta, no me pregunte más porque me estresaba, ¿no? Pero más que nada porque no me salía nada en el mensaje. Estoy en el horno, decía. Y meditaba, ¿no? ¿Por qué esta palabra no tiene cabida en mi corazón? Una semana antes ya estaba casi resignado. Me quedaba el último día para presentar por primera vez el mensaje. Pedí perdón al Señor en oración porque daba vuelta en reconocer que en el fondo de mi corazón, que en realidad lo que me faltaba era tomar mi cruz. Este término o concepto de tomar la cruz es esencial para mi vida. El Señor me hizo ver que si seguía así, no andaría por el camino glorioso y victorioso, sino que fracasaría. Tomar la cruz no siempre fue un tema serio para mí. Era muy permisible en soltarlo. Me justificaba diciendo, por lo menos, me niego a mí mismo. Pero eso tampoco era cierto.
Hasta en ese aspecto soy permisible. Y eso no es tomar la cruz y sentirme con derecho a ser permisible. Estoy fallando. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor van juntas en un discípulo. Hace 2 años empecé a guiar un grupo en la iglesia y sabía que sería duro para mí, porque es una responsabilidad enorme cuidar y amar a las almas que el Señor te encarga. Pero ¿cómo podría rechazar también este llamado si Dios me perdonó mucho? Siempre digo que lo más valioso de mi vida es haber escuchado la voz del Señor. Eso fue mi salvación. Pero, meditando en esta palabra, me duele mucho haber sido negligente con la cruz de Cristo. En la conferencia pasada, Gálatas 2:20 me marcó mucho. Según mi evaluación, decía que el 2024 fue un 70-30, decía. Más victorias que derrotas. Pero al terminar el año fue de terror. Varias cosas fueron negativas. Pensé, bueno, es fin de año. Es normal. De la misma manera que piensan las personas del mundo. Así que caí en el conformismo, pero al escribir el mensaje me acordé de los mártires que con tanta pasión siguieron a Cristo y cargaron la cruz y obedecieron hasta la muerte como seguidor de Cristo. Y yo, también como un seguidor de Cristo, soy un insulto para esos mártires, al igual que para mi Señor. Soy un insulto para el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. El año pasado pensaba y estaba agradecido a Jesús porque decía que estaba haciendo por lo menos mis primeros pasos en el camino del discípulo. Pero no es así. El camino del discípulo se transita cuando uno toma su cruz, en obediencia hasta la muerte. Y en ningún momento se toma el atrevimiento permisible de soltar esa cruz. Lo abraza y se aferra a ella con amor. Aún así, le doy gracias a mi Señor por su misericordia, porque en este pasaje me hizo ver mi falla y quebrantó mi corazón. Así que una palabra, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. He dicho. Disculpe. Bueno, oremos entonces. Señor, tomar la cruz es sinónimo de muerte. Tú nos invitas, Señor, hoy, ahora, a que nosotros también decidamos si seguirte o rechazar. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y transforma nuestro corazón. Solamente así podemos abrazar la cruz de Cristo con amor. Y no será una carga pesada, como algunos piensan, porque tu yugo es fácil y es ligera la carga, es liviana. Así que, Señor, transfórmanos hasta tener esa nueva vida en Cristo. Para esto tú moriste, Señor, por nosotros, para transformarnos. Por favor, Señor, no permita que ninguno se vaya sin esta maravillosa transformación. Transforma el alma caída, Señor. Cura esa alma contaminada y corrompida. Solamente así podremos obedecer y tomar nuestra cruz. Gracias, Señor, te doy y bendícenos en el nombre de Jesús.
Amén. Dios, queremos ser la